con toda la parte educativa, con talleres, con charlas, tanto en escuelas, para estudiantes, para docentes, como para diversas organizaciones e instituciones, tanto del ámbito público como privado, donde trabajamos un poco todas estas temáticas, ¿no?, que conciernen a la ciudadanía digital, convivencia digital, desinformación, pantallas en la niñez y en la adolescencia, identidad digital, violencia de género digital y discurso de odio. Estas temáticas se enmarcan dentro del proyecto en alianza con Facebook de nombre Soy Digital. Han recibido, el gobierno ha recibido, ¿no?, algunos de estos talleres, con Hernán también, ¿no? Hernán, has estado dando algunos de estos talleres. Bueno, otra de las áreas importantes que tenemos es toda la parte de comunicación, que ahí también nos van a poder seguir en nuestras redes sociales, toda la parte de comunicación con campañas, ¿no?, creación de contenido para visibilizar, para concientizar, para sensibilizar sobre estas temáticas que son muy necesarias y urgentes, y obviamente el área de investigación, donde, bueno, obviamente todas se retroalimentan, y también el área de investigación, bueno, nos permite ir creciendo, ir perfeccionando y profundizando en todas estas temáticas. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, año electoral tenemos, ¿no? Y bueno, a su vez venimos de un año, ¿no?, de aislamiento, donde, bueno, donde han sucedido muchísimas cosas, donde nos hemos volcado muchísimo, donde nos hemos informado, ¿no?, a través de los entornos virtuales. Hemos estado muy conectados desde dentro de nuestras casas, quienes pudimos, ¿no?, también. Entonces, bueno, esta temática de la desinformación, las fake news, es una temática muy urgente, muy necesaria, ver cómo nos estamos informando a través de los entornos virtuales, de qué manera. Hoy vamos a empezar, obviamente, a entender este fenómeno, a poder tal vez diferenciar fake news de desinformación, ¿no? Y vamos a abordar, bueno, el por qué se produce la desinformación. Y obviamente les vamos a compartir algunos criterios, algunas estrategias, herramientas, consejos para combatir la desinformación. Es una temática que nos importa y mucho, por eso también, bueno, podrán ver todas las campañas que estamos haciendo. Lo sabemos, ¿no?, a partir de la pandemia del COVID, la gran desinformación que hubo, obviamente cómo nos afecta, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, y bueno, también, ¿no?, en este año electoral, obviamente, también se produjo, ¿no?, mucha desinformación, entonces es importante empezar a entender de qué se trata, ¿no, Ernie? Agradecemos muchísimo quienes están presencial, quienes están virtual. Vamos a hacer, bueno, eso, una dinámica un poco híbrida, ¿no? Tal vez algunas personas que están conectadas al Zoom, vamos a estar haciéndole algunas preguntas por el chat, compartiéndoles algún material, y obviamente quienes están presencialmente, después vamos a tener unos minutos para el intercambio, para que hagan preguntas. Es súper importante también este diálogo, este intercambio, para poder construir el encuentro juntos y juntas. Así es, le saludamos nosotros desde acá una vez más a la gente, por supuesto, del Faro Digital, que desde aquel lado nos están explicando un poquito de qué se trata, tanto el taller de hoy como el trabajo que ustedes vienen realizando. En la tarde de hoy, como bien decían, hablar un poquito de lo que es fake news, contarle a los presentes también que esto es un trabajo que ya se viene realizando con Soy Digital de Facebook, con alianza con el Faro Digital, y bueno, coordinado desde nuestra provincia, desde el gobierno de la provincia de Misiones, también a través del gobierno de la Escuela de Robótica, en donde estamos hoy presentes, con Cili con Misiones, el Polo TIC y la Cámara de Representantes. A quien tenemos hoy también en representación el diputado provincial Lucas Romero Spinelli, también están con nosotros la subsecretaria de Cili con Misiones, Xiomara Vito, y por supuesto quien nos recibe hoy en su casa, la directora de la Escuela de Robótica, Solange Schelke, quienes están acá presentes. Por ahí, Quique, si podés hacer un paneo y mostrarle también a
que están también los facilitadores de la escuela, hay invitados de la carrera de periodismo, invitamos a muchas personas que hoy pudieron estar presentes para disfrutar de esta tarde, conocer un poco de qué se trata y bueno, compartir, por supuesto, ¿no? Bueno, y para dar un poco el marco formal a todo esto, les decíamos que estábamos hoy en la Escuela de Robótica. Así que no sé si hay algo que agregar desde la escuela. Le cedo ahí un ratito la palabra antes que demos inicio ya al taller. Buenas tardes a todos los participantes, buenas tardes Hernán, buenas tardes Juli, gracias por dar esta introducción acerca de lo que vamos a hablar hoy, algo que proliferó demasiado, que existe hace muchísimo tiempo, pero proliferó muchísimo con el tema de la pandemia, que son las fake news, las falsas noticias que encontramos no solamente en las redes sociales, están en todos lados, pero ya tenemos a los especialistas que nos van a contar un poco más de qué se trata y cómo evitarlas. Antes que nada, quiero invitar a la directora de la Escuela de Robótica, la ingeniera Solange Shelske, que dé unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Agradecer que están, ¿no es cierto?, para poder seguir en las redes sociales como en forma presencial estos talleres. Agradecer a los talleristas que estamos viendo de forma virtual por este ciclo de charlas, porque se vinieron realizando en varios puntos de la provincia. Hoy toca Posadas. A Verónica Derna, que no pudo estar presente hoy de forma presencial, pero sí la tenemos conectada en el Zoom. Así que es una gestión que realizó ella y todo el equipo también del Silicon Mission, el Polo TIC. Así que, bueno, nada más que aprovechar este espacio, como decía Lautaro, esto es algo que se vive en el día a día, ¿sí? La desinformación y sobre todo el tema de que vivimos conectados en Internet y hay un montón de información falsa porque estamos en una etapa justamente de curación de información. Así que aprovechar a los padres que están conectados, a los chicos y a todos los docentes también, que es algo que seguramente vamos a poder utilizar en el día a día. Así que nada más que agradecer. Aprovecho y saludo también por Xiomara y Lucas y Maxi que no quieren hablar. Y bueno, y a ustedes también agradecerles nuevamente por este ciclo de charlas. Y bueno, esperamos que el año que viene puedan venir a Misiones y que podamos realizarlos todos de forma presencial. Muchas gracias. Bueno, gracias, perfecto. Solange Shelske. Como dijo, también está presente Maxi Rossi, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. Y vamos a cederle la palabra a Verónica Derna, la delegada de la Agencia Territorial Posadas, que nos acompaña a través del Zoom. Hola, no sé si me ven, yo no los veo. La escuchamos, Verónica. Sí, me escuchan. Bueno, simplemente desearle que disfruten de este taller, el último del ciclo de charlas que iniciamos hace poco tiempo desde el Parque del Conocimiento junto con la presidenta Claudia Gauto y el vicegobernador. Quedar a disposición de otros cursos que seguramente vamos a ir gestionando con Faro. Sobre todo eso, ¿no? Poner en valor que tienen siempre presente a Misiones y las ganas que tienen de trabajar con nosotros todas estas temáticas para que cada joven pueda sobre todo llevar adelante una buena convivencia digital. Un saludo a todos, disfruten. Muchísimas gracias a la delegada de la Agencia Territorial Posadas. Y ahora sí, Juli, Hernán, estamos en sus manos, los escuchamos y empezamos este taller. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias por la presentación, Juli, por toda la introducción que hiciste. Bueno, como decía Juli en la presentación, queremos que sea algo interactivo, o sea, que participen quienes están de manera virtual, que lo hagan a través del chat, quienes están de manera presencial, que pidan el micrófono, que hagan preguntas, hagan comentarios, compartan experiencias, de eso se trata. Bueno, como les adelantaba Juli, vamos a trabajar sobre desinformación y fake news, y vamos a empezar a preguntarles, a ver, ya para romper el hielo, ¿no, Juli? O sea, que nos empiecen a responder ahí en el chat, que empiecen a compartir, a dialogar en la presencialidad física, ahí en Posadas. ¿Cómo se informan? A ver, ¿cómo nos informamos? ¿De qué manera? ¿Por qué medios? ¿A través de qué dispositivos?
lo que se les ocurra. Esto es solamente para compartir experiencias, tipos de consumo en el marco de la cultura digital. A ver si el van público participando. ¿Cómo se informan? Ahí Juli les refuerza la pregunta. Celulares, dicen, ¿no? Ahí, Juli, en el chat, celulares. está adentro, que digan, no hace falta, no les voy a pasar el micrófono. ¿Cómo se informan? A ver, a Diarios ver. digitales, Bien. por redes sociales. Redes sociales. ¿Por dónde más? El diario papel, muy viejo, pero todavía en uso. Muy bien, muy bien. Medio. Por Perfecto. Telegram. Muy bien, por Telegram. Y también están participando, ¿no, Juli, en el chat acá, en el Zoom? Sí, dicen también, bueno, teléfono, diario digital, claro, las páginas digitales, las plataformas de medios digitales. También preguntarles, bueno, si sintieron algún cambio, tal vez. Antes se informaban de una forma, después se informaron de otra. ¿Cómo fueron esos usos y cambios culturales, ¿no? De cómo nos estamos informando. Sabemos que, Ernie, que bueno, que antes la televisión, los diarios en papel, como bien decían, claro, eran la principal fuente de información. Hoy ya hay muchos análisis que dicen que no, que las principales fuentes de información son las redes sociales, ¿no? Y muchas también lo que están describiendo es que esto de que llegamos a páginas, por ejemplo, de medios digitales, pero a través de buscadores, ¿no? Primero entramos por buscadores que nos redirigen a páginas de medios digitales. Eso también es otro de los fenómenos que se está analizando. Mucho por celu, dice acá Vero, muy bien, mucho por celu, excelente. Claro, esto que vos decís, Julio, o sea, esto que se describe en los últimos meses, en los últimos años, como una forma incidental, ¿no? De consumo, un consumo incidental de noticias. Uno no va a buscar la noticia, no espera un día o una hora determinada, ¿no? Yo era chico, ¿no? Se esperaba el noticiero a tal hora. Bueno, ahora ni siquiera hay 24 horas de noticias permanentemente, en canales en vivo, por streaming, por cable, sino que también uno se encuentra con la noticia en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en diálogos. Vamos a trabajar un poco sobre eso. Ahora le vamos a hacer la misma pregunta, pero al revés. ¿Cómo se desinforman? ¿O cómo creen ustedes que se desinforman? A ver, nos pueden empezar a contestar. A ver ahí en el salón, en la sala, allá en Posadas, a ver si se genera algún intercambio. ¿Cómo creen que se desinforman? Ya nos respondieron hasta recién, estuvimos compartiendo los canales de información. Ahora, ¿cuáles serían los canales de desinformación? Por WhatsApp. Se Por desinforma WhatsApp. mucho por WhatsApp. Bien. ¿Solo por WhatsApp? Ángela, Los medios desinforman, dicen. los medios desinforman. Acá Ángela también dice con los noticieros de Buenos Aires. Bueno, bien. Bien, a ver, está muy bien. Ahí aparecieron diferentes como medios, ¿no? Diferentes formatos. Hasta podríamos decir que por los mismos medios que nos informamos, dice Vero. Está muy bien, ¿no, Juli? Sí, sí, Del boca a boca, dicen. esto, ¿no? Un poco. ¿Cómo, Matías? No se escuchó. Pensar Del boca en a boca lo hacen. El boca a boca. boca a boca, claro. Pensar cómo en estos cambios, ¿no? Culturales, estos usos digitales, estos usos culturales diferentes, ¿no? Como antes, con los medios tradicionales de comunicación, como les llamamos ahora, los medios de masas, antes éramos audiencia, ¿no? Audiencia de una forma un poco más pasiva. Bueno, lo que decía Hernán, prendemos algún canal en particular, algún noticiero en particular, algún programa de radio por algún tal vez periodista que nos interesaba, ¿no? Como planteaba. Bueno, hoy en día este consumo más incidental, que estamos informándonos y desinformándonos constantemente, pero también cambia un poquito, ya no somos audiencia solamente, que es algo que vamos a ir abordando. Ya tenemos un rol mucho más activo, ya no somos tan solo consumidores, sino que también producimos y replicamos información, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa actividad de la que les está hablando Juli va a ser clave va a ser una de las claves
para combatir los procesos de desinformación, porque también es cierto que esa actividad, esa posición, ese nuevo rol activo, proactivo del usuario y la usuaria de Internet, no es algo que aparece, digamos, de forma natural, sino que es algo que hay que aprender, hay que trabajar, puede estar como puede no estar. Y bueno, vamos a trabajar sobre eso. Ahí tenemos en pantalla, espero que estén viendo la pantalla compartida ahí en la sala, tenemos algunas claves, ¿no? Las maneras a través de las cuales nos podemos llegar a desinformar. La principal, digamos, la más evidente, a que a veces no lo es tanto, es el titular, ¿no? Un titular exagerado o engañoso. No se preocupen que vamos a ir viendo ejemplos, vamos a hacer como un repaso ahora general, una introducción conceptual, y después vamos a ver ejemplos concretos, vamos a leer ejemplos concretos en pantalla. Pero bueno, principalmente cuando el titular es exagerado, cuando de alguna forma ya nos engaña o es tan, como decimos en medios y en comunicación, es tan polisémico, ¿no? Deja tanto al libre albedrío el sentido que, bueno, que termina desinformando. Esa es una de las maneras de desinformarnos. Cuando una foto es editada o descontextualizada. Ahora, prestemos atención a este concepto de edición. Edición no significa necesariamente que la foto esté trabajada en un programa de postproducción, como puede ser el Photoshop, ¿no? Eso se ha instalado mucho popularmente. Bueno, está photoshopeada, ¿no? Hasta es un verbo. Photoshopeaste la foto, photoshopeame un poco la cara para salir un poco mejor. Pero no necesariamente tiene que ver con eso. Una foto puede estar editada, por ejemplo, cuando está reencuadrada, es decir, tengo una foto muy grande, la reencuadro, la achico, cambio el tamaño de plano y, por ejemplo, dejo afuera a una persona que estaba incluida en esa foto, a un personaje, porque no me conviene que aparezca. Digamos, ahí la foto está editada, o descontextualizada. Se ha visto, por ejemplo, en muchos fenómenos de desinformación, que, por ejemplo, hay fotos que son reales, pero que pertenecen a otro contexto espacial o temporal, ¿no? En las redes sociales muchas veces se ilustra una noticia y se ilustra con una fotografía que no necesariamente es fake, es falsa, es ficcional, es ficticia, sino que pertenece o ha pertenecido a otra noticia, incluso a otro país, ¿no? Y las formas, quizás en cuanto a esto de la velocidad, o como decían ahí en la introducción, en posadas, en la sala, estamos todo el tiempo conectados y cada vez más, ¿no? Y en este frenesí de tanto estímulo, tanta pantalla, por ahí no nos damos cuenta que una foto está sacada de contexto, que no pertenece a esa noticia que se está expresando, se está comunicando, y no necesariamente, acá empezamos a ver cómo el proceso de desinformación, y esto siempre lo aclaramos en los talleres de Faro, no necesariamente tiene que ver con fake news. Ahora vamos a ver, vamos a hilar fino. Fake news, como lo dice, como se aclara en el inglés, es una noticia falsa. Fake news significa literalmente noticia falsa. Sin embargo, estamos viendo acá que no necesariamente algo para desinformar es falso. Una foto puede estar editada, puede estar sacada de contexto, no es falsa y sin embargo alimentar un proceso de desinformación. Y Ernie, como dijeron también al principio en la presentación, esto no nace en los entornos virtuales, digamos. Es histórico, ¿no? La desinformación en medios tradicionales, y esto del boca en boca, ¿no? Bueno, te dije una cosa, se lo dije a otra persona, le cambié el sentido, le cambié el contexto, ¿no? Esto no nace en los entornos virtuales, pero como estamos viendo, sí, de alguna forma cobra otra envergadura en los entornos virtuales por las propias lógicas y arquitecturas de Internet, ¿no? Ahí lo tienen en el tercer punto de la pantalla compartida que están viendo, cuando solo leemos, por ejemplo, el titular o vemos la imagen. Es decir, imagínense que si empezamos a sumar las variables, ¿no? Estamos complicados. Si el titular ya es exagerado o engañoso, si la foto es editada y no entramos a la noticia para leer toda la noticia y nos quedamos solamente con esa imagen que fue quizás sacada de contexto, o ese titular que es engañoso o exagerado o deja mucho el sentido al azar, bueno, es una manera, ¿no? Esto que decíamos y que explicaba Juli, la manera de estos, en el entorno, en el contexto de la cultura digital que tenemos de informarnos, que a veces nos chocamos, nos topamos con la noticia y no es que la vamos a
a buscar. Bueno, esa es una de las formas, ¿no? Solo nos quedamos con el titular, por ejemplo, como decían ahí cuando les preguntábamos cómo nos informamos y cómo nos desinformamos, nos llega algo por WhatsApp, no entramos en el enlace, no tiene enlace. Bueno, no quiero spoilear el contenido del taller, vamos a ir avanzando, ¿no, Juli? Sí, Ernie, acá Ángela comparte, ¿no? Esto que sucedió el año pasado y que sigue sucediendo, pero nombra los audios, ¿no? Los audios por WhatsApp, donde se atribuían a funcionarios, a médicos, ¿no? Que era muy difícil de chequear. A lo sumo, bueno, tenías que, si dabas su nombre completo, buscar tal vez si efectivamente esa persona salió a dar alguna noticia, hizo alguna declaración, pero digamos, los audios replicados, ¿no? De jefe de servicio de terapia intensiva, ¿no? Esas cosas aparecían muchísimo y obviamente acá como trae Ángela, difunden miedo, ¿no? Esto es algo que también vamos a empezar a profundizar, qué emociones están despertando, ¿no? Todo el sistema de desinformación. Exactamente, exactamente, Juli, porque la fibra emocional, ¿no? Cómo interpela una fake news o un proceso que busca desinformar, voluntaria o involuntariamente, sobre eso también vamos a trabajar, generalmente apela a la fibra emocional, ¿no? Y vamos a ver después por qué. Bueno, o sea, y llegando ahí al final de la pantalla, de las claves de cómo nos desinformamos, también es cuando, por ejemplo, como usuarios, como espectadores, como ciudadanos, digamos, en entornos digitales, no podemos identificar, por qué circunstancias no identificamos los géneros discursivos en los que están inscritos determinadas publicaciones, determinados materiales. Por ejemplo, si estamos adelante de un caso de humor o ante una parodia, y eso o porque fue sacado de contexto o porque nosotros no podemos reconstruir, ¿no? Ese contexto de producción de esa noticia o de ese material publicado, bueno, podemos, al no reconocer el género discursivo en el que está inscrita esa publicación, digamos, puede alimentar un proceso de desinformación. Y también, fundamental, también esto que ahí aparece en el último punto de la pantalla, de cómo nos desinformamos, cuando, por ejemplo, no podemos reconocer que estamos ante una columna de opinión, ¿no? Acá es fundamental este trabajo que sabemos que se hace mucho en las escuelas, que las profes lo trabajan mucho, ¿no? Identificar, discriminar lo que son datos, de lo que es una opinión, lo que es una crónica, de lo que es una noticia, de lo que es una columna de opinión. Bueno, eso es también fundamental. Porque una cosa es un dato concreto, de un hecho de la realidad, objetivo, o el resultado, por ejemplo, de una metodología científica o de una investigación, y otra cosa es la opinión de una persona o de un medio, bueno, precisamente, una columna de opinión, una columna editorial, ¿no? Eso está bueno también aprender a identificarlo, es algo que, como decimos, ¿no? O sea, esto de la desinformación, de la fake news, no nace en los entornos digitales. Vamos a insistir mucho a través de eso, con esa idea, y es fundamental eso, precisamente para no naturalizar que en los medios digitales está todo mal y que son la causa de estos males, por ejemplo, la desinformación. Cuando confundimos publicidad con contenido, o sea, esto lo hemos visto en muchos talleres, los chicos y las chicas nos lo dicen, o sea, buscamos una información, ustedes ya saben que la forma de entrada en internet, en la web, a las páginas, a artículos, a noticias, son los buscadores de internet, y no tanta diversidad de buscadores, lamentablemente, sino que está centralizado en una sola plataforma, en una sola marca. Bueno, generalmente cuando hacemos una búsqueda en internet utilizando alguno de estos buscadores, los primeros resultados son el resultado de una pauta publicitaria, es decir, son clientes que le pagaron a este buscador para aparecer en los primeros resultados. Eso es un contenido publicitario. A veces las plataformas, generalmente las plataformas lo indican, ¿no? Aparece una etiqueta que dice o anuncio o contenido pago, depende de la plataforma, en las redes sociales también. Cada tantas historias de Instagram o cada tantos videos de TikTok aparece un contenido pago, un contenido publicitario. Pero a veces esas indicaciones son letras, ¿no? La famosa letra chica. Entonces los usuarios tenemos que aprender a decodificar, a identificar qué contenidos son naturales, orgánicos, como se dice en comunicación y en marketing, y qué contenidos son realmente pagos, ¿no?
Sí, Hernán, otra de las cuestiones que también tomamos mucho conocimiento en los talleres con adolescencias es que también los streamers, los youtubers, muchas veces cuando difunden, ¿no?, ciertos productos o tal vez otras personas, recomiendan a otras personas, muchas veces, bueno, eso también es parte de publicidad paga que se le hace a estas personas que tienen mucha relevancia más mediática pública, ¿no? Entonces también es importante, bueno, discernir que no es que nos está ofreciendo o está compartiendo un producto porque lo probó, porque no, sino porque obviamente le están pagando para que le haga publicidad. Y eso también es importante diferenciarlo. Es fundamental, sí, es fundamental. Hay toda una cultura de la influencia, como habla Eval Maceda, es un autor que recomendamos y sobre el que trabajamos mucho en Faro Digital. Cuando, por ejemplo, no podemos contar con fuentes de información para corroborar, ¿no? Ahí estaba el caso de WhatsApp, pero no es propio de WhatsApp, no es exclusivo de WhatsApp, puede pasar en cualquier tipo de chat de cualquier red social o cualquier tipo de mensajería interna. Es decir, nos llega una noticia, nos llega un audio, pero no tenemos la fuente para corroborar esa información. Digamos, no hay un enlace, la persona que nos reenvía eso no nos indica ni siquiera de dónde lo sacó, quién se lo envió, ¿no? Y solamente aparece, algo enviado o reenviado. Cuando existe la fuente, podemos ingresar al sitio, lo vemos en la captura que nos están mandando, etcétera, pero lo identificamos como un sitio poco confiable, o que no reconocemos, o que no tiene, bueno, o sea, por diferentes variables, diferentes rasgos, llegamos a la conclusión de que no es de nuestra confianza. Y cuando una noticia es completamente falsa, ahí está, ¿no? Ahí aparecen las fake news. Es decir, algo es 100% mentira, pero que vamos a ver paradójicamente que son los casos menos frecuentes quizás, porque por eso hablamos de desinformación, y por eso hablamos de desinformación, y que la desinformación es un fenómeno que incluye las fake news, pero que no se limita solamente a las fake news, es decir, a la noticia falsa. Como estamos viendo, una foto sacada de contexto, un titular que es medio engañoso o deja entrever algún sentido que no está del todo claro, no está la fuente. Bueno, todo lo que estuvimos recorriendo, todos estos puntos de las placas que estuvimos compartiendo, se darán cuenta que excede a que una noticia sea o no sea falsa. Digamos, es un poquito más complejo. Por eso preferimos hablar de procesos de desinformación. Tenemos una noticia acá, Juli, la podemos leer. Podemos leer el titular, podemos leer la bajada, después podemos leer el cuerpo, pero me parece que está bueno porque es un claro ejemplo de desinformación, ¿no, Juli? Sí, exacto. Y muchas de las noticias que traemos en los talleres son noticias que circularon, ¿no? No es que las estamos inventando nosotros, nosotras, sino que, bueno, pertenecen justamente a la gran infodemia que se generó a partir del año pasado. Esto, como traía Hernán, no son solo fake news, sino también hubo una proliferación y una viralización de noticias parcialmente falsas, ¿no?, que circularon en torno al COVID-19, ¿no? Han existido muchas organizaciones que se han preparado, ¿no?, y que han investigado y que han empezado a chequear justamente todas estas noticias parcialmente engañosas, manipulables, que estuvieron circulando. Entonces, nosotros en estos talleres traemos parte de esas noticias, ¿no? Tal vez les cambiamos algunas cositas, pero son parte justamente de este gran sistema de desinformación. Bueno, primero vemos Noticias Hoy, ¿no?, el nombre del portal. Científicos del mundo dudan de la seguridad de las vacunas contra el COVID-19. Según últimos estudios, gran parte de la comunidad científica duda de la seguridad de las diversas vacunas y recomienda no aplicárselas. Cuando hacemos zoom, ¿no?, vamos a la bajada, al texto, a la noticia. Un estudio de la Universidad de Massachusetts demuestra que una porción de los científicos no creen en las vacunas y tampoco recomiendan su aplicación. Según revela dicho estudio, un 10% cree que hay poca información sobre las vacunas, un 15% que las vacunas son recientes y otro 10% que en un tiempo se sabrá más sobre sus particularidades. El estudio también muestra que un 95% cree que las vacunas ayudarán a terminar con el COVID-19 y que seguramente su uso sea seguro y eficaz. Bueno, ahí les preguntamos si quieren también a los que están presentes, quienes están acá
en el Zoom, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué marcas ven, ¿no?, de desinformación? ¿Qué les da desconfianza? A ver, ¿qué les pasa con este titular? ¿Qué les pasa? No, me gustaría preguntarle, Juli, ¿qué pensarían si por una cuestión de tiempo, porque les llega rápido y no tienen tiempo de leer, como les leyó Juli todo el cuerpo de la noticia, si se quedan solo con el titular? A ver en el chat, a ver ahí también si alguien quiere tomar el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si alguien se quedara solamente con el titular de esta noticia y no leyera el cuerpo de la noticia en su totalidad, como hizo Julia recién? A ver. Ernie, acá Lautaro nos dice el clickbait. Ya nos está también trayendo términos que vamos a abordar. El clickbait se puso de moda en los medios. Eso ayuda a que las personas ya no crean en los medios y sea más confiable con lo que dice el verdulero o cualquier persona, ¿no? Vero Derna dice, si leo solo el titular, dudaría en ponerme la vacuna. Bueno, justamente esto que decía Hernán, ¿no? ¿Qué pasa si me quedo con ese titular que es llamativo, que despierta determinadas emociones? Si no entro, ¿no?, en la nota, no la leo hasta el final y me quedo con ese titular. Bueno, empezamos a dudar de ponernos la vacuna, como dice Vero. Ahora, en esto que decíamos, Juli, de la diferencia, ¿no?, de la fake news, y como vos vienes ahí contabas en el chat, ¿no?, es un fenómeno el de la desinformación que excede, ¿no?, que solamente la fake news es una dimensión del fenómeno de la desinformación. Ahora, fíjense, la pregunta que les podemos hacer es, el titular es el que está en negrita ahí en tamaño grande, ¿es verdadero? ¿Es falso? ¿Dice la verdad? ¿Miente? A ver, ¿qué piensan? Porque dice, científicos del mundo dudan de la seguridad de las vacunas contra el COVID-19. ¿Podemos decir que es falso? Me parece que no, porque realmente hay científicos del mundo que dudan de la seguridad de las vacunas contra el COVID-19. ¿Dónde está el problema? A ver. Sí, también pensar, Ernie, ¿podemos chequear esto de científicos del mundo dudan de la seguridad de las vacunas? ¿Es chequeable? ¿No? Bueno, a ver, algún científico debe haber. Ahí la nota dice, bueno, hay un 10% que cree que hay poca información. Lo que pasa es que lo que da a entender, me parece, no sé vos qué opinás, Juli, pero que da a entender que es toda la comunidad científica, ¿no? Cuando dice científicos, es tan ambiguo el titular, acá no es exagerado, es ambiguo, peca de ambigüedad. Científicos del mundo dudan la seguridad. Y bueno, pero ¿cuántos son? ¿10? 15, 10.000, el 10%. De hecho, si vamos al cuerpo de la noticia, dice que el 10% cree que hay poca información, el 15% que las vacunas son recientes, pero después más abajo dice el 95% cree que las vacunas van a ayudar a terminar con el COVID. O sea, es engañoso, ¿no? Sí, también igual se contradice con el subtítulo, ¿no?, que dice gran parte de la comunidad científica. Ahí también hay, o sea, hay como, digamos, esto que un poco lo que traemos en los talleres, no es solamente, bueno, una parte de la desinformación, no es solamente que tal vez es el titular llamativo, sino que se empiezan a retroalimentar, ¿no?, con otros fenómenos propios de la desinformación. Acá, bueno, nos dicen, claro, el pequeño porcentaje, nos dice Vero, Tobillas dice no brinda información sobre el total del 100% y no tiene el universo del estudio. Claro, también eso, ¿no?, los estudios, bueno, a quienes se preguntaron cuál es ese grupo al cual se le consultó y a partir del cual se llegaron a conclusiones, ¿no? Hay algo muy interesante, que es un fenómeno muy de los medios digitales, que por ejemplo acá me parece que lo más conveniente para toda la comunidad, digamos, para ciudadanos y ciudadanas digitales, en esta cultura de medios digitales, sería que cuando este portal Noticias Hoy habla del estudio de la Universidad de Massachusetts, lo estuviera enlazando. Es decir, que ahí uno pudiera hacer clic, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama la economía de la atención. Digamos, los medios, las plataformas no quieren que nos vayamos de sus pantallas, de sus páginas. No, quieren que nos quedemos ahí para seguir consumiendo la publicidad que vemos en esas plataformas, para seguir haciendo clics en esas plataformas. Entonces es muy poco común, ustedes lo pueden corroborar, cuando uno va a leer una noticia, incluso en medios más o menos prestigiosos o de renombre o que tienen cierta historia, no vamos a encontrar enlaces, no vamos a encontrar links. ¿Por qué? Porque sencillamente no les conviene. Entonces,
tendríamos que nosotros ir a buscar ese estudio, ¿no? Y bueno, hay muy poca gente que lo hace, vaya uno a saber si puede encontrar ese estudio, debe haber un montón de estudios de la Universidad de Massachusetts. Así que eso es un dato a tener en cuenta, digamos, no tenemos forma de acceder al estudio, solamente, digamos, le deberíamos creer al medio de que hay un estudio que dijo tal y tal cosa, pero como decían ahí en el chat, no está el universo, no hay mayores detalles de esta investigación. Ahora, para seguir avanzando, podemos preguntarnos por qué se produce la desinformación. Bueno, ahí puede haber muchos motivos, pero se puede producir con fines específicos. Por ejemplo, Juli les daba algunas claves al comienzo de la charla, en la introducción, en un contexto de elecciones. Bueno, puede haber objetivos claros de desinformar, por ejemplo, a la ciudadanía para instalar determinados temas engañosos, que promuevan la desinformación sobre determinadas problemáticas o demandas sociales, con el objetivo, bueno, ahí como dice, ¿no? Generar efectos económicos, efectos sociales, fines publicitarios, por supuesto también, esto que decíamos, a veces no se logra identificar o discriminar un contenido de otros usuarios en la misma red, o sea, de usuarios y usuarias de la comunidad, con contenidos, o sea, de contenidos, discriminar lo anterior de contenidos que son pautas publicitarias, que están pagados para aparecer ahí, y que generalmente, digamos, tienen un, bueno, fin publicitario, por ejemplo, la venta de un producto, como les decía Juli, que puede aparecer, digamos, de forma bastante sigilosa, escondida, en un personaje de influencer, ¿no? Y que tiene muchos seguidores y que, bueno, en sus diálogos, en sus publicaciones, en sus charlas, puede, medio de manera escondida, vender, por ejemplo, un producto. Y acá sí, ¿no? Nos gustaría preguntarles algo que apareció en el chat, ¿no? Juli, hace un ratito, este concepto de clickbait, nos gustaría preguntarles si alguna vez lo escucharon, a ver si quieren participar también ahí en la sala, que los notamos medio callados, medio calladas. No tengan vergüenza, acá, digamos, no estamos tomando examen, no está nada ni bien ni mal, estamos construyendo el conocimiento en comunidad, digamos, en red. Clickbait, ¿escucharon hablar de este concepto que viene del inglés? Acá en la sala estamos muy atentos, estamos siguiendo y comentando acá entre los participantes, y exactamente lo del clickbait son las noticias o esos títulos engañosos que van sacando los medios para que entremos. Lo encontramos muchísimos, por ejemplo, en el caso anterior con el tema de las vacunas, cuando se refería a otra cosa. Y así vemos en WandaGate, lo vimos muchísimo, y sigue sucediendo. A eso se refiere el clickbait. Los medios necesitan que la gente cliquee las noticias para vender su publicidad. Exactamente. Hace referencia a eso, o sea, me parece que lo definieron muy bien. No sé si vos querés agregar algo, Juli, pero tiene que ver con eso. Me parece que el origen tiene que ver con, vendría a ser como un clic carnada, ¿no? Un clic anzuelo. O sea, si uno muerde el anzuelo, si uno muerde esa carnada, o sea, bueno, o sea, el medio consigue su objetivo y uno hace clic. Generalmente son preguntas, por ejemplo, bueno, mira, esa pregunta que están viendo ahí en pantalla, ¿por qué se produce la desinformación? Si no estuvieran los ítems más abajo y si hubiera un paréntesis que dijera entérate haciendo clic aquí, bueno, eso sería evidentemente, ¿no? Literalmente un clickbait. Pensemos, como decíamos recién, que los medios ganan, entre otras cosas, dinero por publicidad y por cantidad de clics, ¿no? O sea, le conviene al medio, por ejemplo, en una red social, primero que yo, por ejemplo, de Twitter vaya, ¿no? Haga clic en un enlace y vaya al medio en la web, ¿no? Ahí ya tiene una visita única que cuenta para después vender más cara la publicidad. Y segundo, que después generalmente a veces son engañosos también, ¿no? Enterarte del último por qué tal actor o tal actriz o tal influencer visitó la guardia médica anoche, ¿no? Y por ahí se fue a sacar una muela de juicio, digamos, entonces, pero, ¿no? Crea como un clima de gravedad, de misterio, de duda, nos hace preguntar, nos interpela de tal forma para que nosotros entremos, y muchas veces les ha pasado seguramente. Después uno termina diciendo, uy, pero ¿por qué entré? Qué tonto, era una estupidez la nota, ¿no? El contenido. Pero bueno, uno ya está, ya entró. Y esto es importantísimo, ¿no? Cómo nos va llevando, ¿no? A través de links, ¿no? Tal vez estábamos leyendo algún artículo, prestando atención a algún video. Bueno, nos vamos metiendo en un link tras otro que
como bien hablan ustedes en el chat, ¿no? Nos despiertan emociones. La indignación es la emoción, ¿no? Por sobre todas, que sucede en los entornos virtuales. Me indigno, ¿no? Me despierta una bronca y quiero compartirlo inmediatamente. Y eso también es lo que sucede con estos clickbait. Los títulos nos despiertan emociones que hace que entremos, dejemos todo lo que estábamos haciendo, entremos y bueno, seamos cooptados, ¿no? Nuestra atención, que como bien decíamos antes, es la moneda de este siglo, y nos lleven a otros sitios. Como decía bien Hernán, a veces con preguntas, con signo de pregunta, y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero tal vez el título, ¿no? Decía como que nos íbamos a enterar de algo, y después en la noticia ese algo nunca estaba abordado, ¿no? Entonces también son falsas promesas de que nos vamos a enterar de algo, y efectivamente no sucedió, nos distraímos de donde estábamos, ¿no? Y como bien también decía Hernán, bueno, les damos nuestra atención, les damos clics, les damos visualizaciones, ¿no? Todo esto que se traduce en el engagement, ¿no? En el compromiso, en el tiempo que yo paso en determinada plataforma, en determinado medio digital, en determinada red social. Miren este ejemplo que es muy interesante. Acá ya les proponemos que ya en la pantalla, tanto acá en Zoom, en el chat y ahí en la sala, puedan identificar, bueno, un poco de todas las cosas que venimos hablando, ¿no? Desde el nombre del medio, el título. Murieron 3 personas luego de darse la vacuna contra el COVID. ¿Qué les pasa? A ver, leemos hasta ahí. Murieron 3 personas luego de darse la vacuna contra el COVID. Me parece que es obvio lo que genera, ¿no, Juli? Vamos a ver de qué se trata, si es verdad, después en el cuerpo de la nota. Sí, exactamente. Y también los colores, que es otra de las cosas que a veces no reparamos, ¿no? Bueno, el color rojo, el nombre del portal, esto no lo dijimos en la noticia pasada, pero bueno, ¿qué nombres de portales aparecen? ¿Con qué colores? Lo vamos a ir viendo en ciertas estrategias, en ciertos consejos. Bueno, conocemos esos portales, esos portales de noticias. Llevan mucho tiempo escribiendo, hablando de qué referentes tienen, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué nos dice también este título? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Entrarían? ¿No entrarían? Vamos a ver qué pasa con el desglose, ¿no? A ver, en la bajada dice alerta por la muerte de 3 personas. 2 en Francia y 1 en Dinamarca, tras vacunarse contra el COVID-19. Bueno, a ver, hasta ahí, Juli, si vos me preguntás, digo, bueno, se dieron la vacuna y se murieron como consecuencia de la vacuna. Vamos a ver qué nos dice la noticia. Las vacunas contra el COVID-19 generan gran preocupación en todo el mundo. Los estudios sobre su seguridad están en tela de juicio y las noticias suman alertas. Según informó la agencia de noticias EBE, 3 personas murieron luego de aplicarse la vacuna contra el nuevo coronavirus. Y atentos y atentas. Una joven enfermera de Dinamarca sufrió un accidente de auto 2 días después de la aplicación. Un médico francés tuvo un accidente doméstico y una anciana de la campiña francesa de 99 años sufrió un paro cardíaco 5 días después de inocularse. Hasta el momento, 3 millones de personas se vacunaron en Francia y 2 millones en Dinamarca. A ver, nos gustaría como escucharlos, leerlos, a ver qué les pasa con esta noticia, con el titular. ¿Hay un contraste? ¿No? ¿Hay coherencia entre el titular y el cuerpo de la noticia? Nos quieren escribir por el chat, si también quieren abrir ahí en la sala algunas opiniones. A ver si alguien en la sala se anima a decir algo acerca del título y la bajada. A ver, ¿es verdad? La pregunta es, podemos hacerle, ¿es verdad que murieron 3 personas luego de darse la vacuna? ¿Es verdad lo que dice el titular? Acá creo que tengo una participante. Habló por bajo, pero bueno. Sí, claro, es verdad, porque fallecieron, sí, 3 personas, pero no a causa directamente de la aplicación de la vacuna. Por lo tanto, es un título engañoso, podría decirse. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, exactamente. Perfecto, Claro, lo que nos trae es que murieron 3 personas, pero la causa de esa muerte, si bien el título la asocia al COVID, bueno, después en el cuerpo de la noticia vemos que, bueno, que no. Y también el dato, ¿no? Hasta el momento 3 millones de personas se vacunaron en Francia y 2 millones en Dinamarca, ¿no? Y el titular saca estos 3 casos que también pueden tener múltiples causas, ¿no? de muerte.
Subrayo esto que vos decías, Julio, hace unos minutos. O sea, son noticias sacadas de la vida real. Puede parecer medio tonta, medio exagerada, graciosa, pero ha ocurrido, ocurren este tipo de cosas. Y ahora háganse ustedes la pregunta, ¿qué pasa si esto llega por WhatsApp? Llega una captura que no incluye el cuerpo de la noticia, empieza a circular, se reenvía muchas veces, apela a mi miedo, o a mi ignorancia, o a mi inseguridad, no tengo por qué estar informado, porque trabajo todo el día, estudio todo el día, me llega esto de alguien que confío quizás, y digo, uy, no, o sea, y nada, me mete miedo, ¿no? Y bueno, y así funciona. Así como dijo la chica ahí en Posadas, así funciona. No necesariamente es mentira ese título, porque es verdad que murieron 3 personas. Lo que no dice es que no murieron a consecuencia de la vacuna, sino por otras circunstancias. Bueno, así funciona la desinformación, y así funciona la desinformación en contraste con las fake news. Siempre la desinformación es algo más complejo y trabaja en diferentes vías que una fake news que de última es más fácil identificarla, ¿no? Porque es algo 100% mentira. La desinformación también se puede producir desde el desconocimiento, bueno, lo decíamos recién, y sin intenciones las historias, y eso va a aportar a una cadena de difusión y va a aportar a ese proceso de desinformación, incluso por ahí, más allá de mi voluntad, porque por ahí yo no quiero hacer ningún mal, nada más que yo creo en la noticia, le di like, me parece importante, y eso funciona en esto que vos decías, Juli, la arquitectura, cómo está armado y pensado Internet y las redes sociales, se termina difundiendo cada vez más. Sí, exacto. Nosotros siempre hacemos esa pregunta, ¿no? Porque la viralización se hizo viral, ¿no? Es una oración en pasivo, ¿no? Como si nosotros y nosotras no formásemos parte, no alimentemos, ¿no? El entorno virtual. Entonces, bueno, una de las estrategias, obviamente, y de los consejos que siempre decimos es parar un poco la cadena de la difusión y de la viralización. Porque lo que sucede también es que damos por sentado que aquellos contenidos que se viralizaron son ciertos, ¿no? Nunca nos preguntamos sobre la veracidad o no de los contenidos que se viralizan. De alguna forma están en la agenda pública, ¿no? Hay muchos temas que cobran mucha importancia, están en los primeros puestos de la agenda pública y otros temas que no tanto, ¿no? Entonces, preguntarnos sobre si estos temas que son viralizados, ¿no? Si son ciertos, si no son ciertos, las investigaciones que hay. Y también otra de las cuestiones que ya les preguntamos y que vamos a ir profundizando, bueno, aquellos temas que están en la agenda pública, que sabemos que hay una disputa, ¿no? Porque temas tienen más relevancia, son más públicos que otros, son esos contenidos, son los que tal vez polarizan más, radicalizan más las ideas, ¿no? Por eso, bueno, volver sobre la viralización, volver sobre formar parte de esta cadena de viralización, por más de que lo hagamos con una intención de daño o sin intención, ¿no? Por negligencia.
Si te parece, Juli, podemos preguntarnos, porque me parece que esta es una de las claves, bueno, ¿por qué producimos, por qué consumimos, por qué le damos like a algo para que se siga difundiendo, por qué alimentamos, a veces en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestra conciencia, sin darnos cuenta, por qué alimentamos la desinformación? Bueno, los sesgos, las emociones, algo que les adelantábamos durante el taller, es clave, ¿no? Son un factor fundamental a la hora de compartir noticias. Cuando, por ejemplo, una noticia activa nuestro sesgo de confirmación, ¿qué significa eso? Bueno, viene a confirmar lo que nosotros ya dábamos por cierto. Por ejemplo, nosotros somos... bueno, a ver, yo no confío en las vacunas, históricamente, viene una noticia, me llega algo por WhatsApp, no me va a importar demasiado si no hay un enlace a la noticia, si no está el enlace, el link al estudio de la Universidad de Massachusetts, como veíamos en un ejemplo hace unos minutos. No me va a importar eso, me va a importar solamente que viene a confirmar algo que yo ya tengo en mi cabeza, que yo ya tengo en mi interior, ¿no? En cuanto a ideas, en cuanto a emociones. Eso es el sesgo de confirmación. Entonces tenemos que estar atentos y atentas a cómo se activan estos sesgos de confirmación. Estos sesgos cognitivos, ¿no? Que apelan a la forma que tenemos de pensar, ¿no? Y de decodificar las noticias que nos llegan, por ejemplo, a través de las pantallas y de las plataformas. Tenemos que estar atentos y atentas porque es una de las formas en las que podemos ser víctimas de la desinformación, incluso sin darnos cuenta. Vamos a tratar de pensar, de bajar un cambio, de decir, bueno, a ver, ¿cómo está apelando a mis emociones? ¿Está confirmando algo que yo quiero que sea cierto? Entro a la noticia a leerlo, aunque no esté de acuerdo con el titular, aunque no esté de acuerdo con la persona que ha declarado tal o cual cosa. Bueno, este apelar a un factor emocional es una de las claves, como están viendo ahí en el segundo punto de la pantalla, el miedo, la angustia. Bueno, esto lo hemos visto mucho en el contexto de la pandemia, ¿no, Juli? La ilusión, la indignación, ni hablar en contextos de elecciones o de campañas políticas como en el que estamos viviendo estos meses, estas semanas, estos días de acá al fin de semana. Otro factor que es muy importante es cómo estas noticias, la circulación de estos materiales, de estas publicaciones en las redes sociales, se puede deber a que circulan dentro de lo que se llama una burbuja de información. ¿Qué es una burbuja de información? Y bueno, nosotros tenemos en las redes ciertos seguidores y otros no los seguimos. O sea, si nosotros seguimos solamente a gente que piensa como nosotros, que publica las mismas cosas que publicamos nosotros, que habla como nosotros, que consume las mismas industrias culturales, bueno, vamos a ser víctimas. Si no pinchamos cada tanto esas burbujas, de, digamos, un cierto vicio, ¿no? En cuanto a los materiales que circulan, entonces, bueno, todo va a venir a confirmar lo que yo sé, o sea, mi punto de vista, mi ideología política, digamos, los gustos que tengo, no sé, de la música, del cine. No pensemos solo en cuestiones políticas, en cualquier tema, esto aplica a cualquier tema. Por eso está bueno cada tanto romper, ¿no? Buscar romper, ¿no? Armarse listas con voces diferentes, voces disidentes, diversidad de cuentas. Todas las plataformas permiten hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos que configurar, a veces hablamos nosotros de hackear las plataformas, hackear en el buen sentido, es decir, la plataforma, una red social, me propone una lógica de comunicación determinada. Bueno, pero yo la quiero usar para otra cosa, entonces yo, digamos, trato de armarme un perfil, de armarme listas, o sea, de utilizarla a mi favor, ¿no? Y un poco en ese sentido romper con la burbuja de información. Y como dice ahí también el último punto, lo que hacemos es bajar la guardia y no generar una mirada crítica sobre lo que vemos y lo que leemos si nos dejamos gobernar por las emociones, ¿no? Cuando un titular apela a algo y me da como cierto, los autores y las autoras en estos meses, en estos años, hablan de goce cognitivo, ¿no? Un titular, una noticia, ¿no, Juli? Me provoca cierto goce, cierta satisfacción porque está de acuerdo con lo que yo pienso, entonces automáticamente le doy like, pulgar para arriba, se la comparto a todos mis grupos de WhatsApp, y por ello no chequeé nada. Pero la estoy compartiendo porque coincide con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con un miedo que tengo adentro, con una ignorancia, con una obsesión. Sí, por contraposición a ese goce cognitivo, está el costo cognitivo, ¿no?
que un poco hablando de la arquitectura de Internet, bueno, ¿qué pasa cuando hay un costo cognitivo? Cuando yo veo alguna noticia, algún contenido que justamente lo que hace es no confirmarme lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? Que me desafía, bueno, a buscar, a ver qué información hay, a contrastar, a hablar con personas diferentes de las que suelo hablar. Me produce un costo, ¿no? Y ese costo en Internet de alguna forma se traduce a, bueno, no, salgo, me voy, no me gustó lo que dice, no me gustó esta noticia, no la veo más, y salgo, ¿no?, de esa plataforma, salgo de ese medio, y justamente lo que se traduce en una pérdida del engagement, una pérdida de atención. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo es que todos estos, obviamente todos estos sesgos, como decimos, se retroalimentan, ¿no? No es que está solo el sesgo social por un lado, el sesgo de confirmación por el otro, no, todo hace a que formemos parte, ¿no?, de comunidades coincidentes, esas comunidades coincidentes con sensaciones de verdad, de veracidad, ¿no?, en la que todos pensamos lo mismo. No sé si les sucede, pero al final del día, las personas que tal vez comparten, ¿no?, esta burbuja de información, vemos los mismos materiales, nos enteramos de las mismas noticias, ¿no? Entonces nos cuesta mucho pinchar esa burbuja, hablar con personas bueno, que tal vez no tienen el mismo recorrido, no tienen los mismos referentes, no tienen la misma ideología política, y poder, obviamente, como siempre decimos, debatir desde el disenso, ¿no? Debatir y también escuchar, ¿no? Que es algo que también nos cuesta mucho, habitar también lugares del no saber, lugares de la incertidumbre, habitar la pregunta y habitar la escucha, ¿no? Para justamente bueno, que las ideas cobren forma, despersonalizarlas de esa persona, sino empezar a debatir más sobre las ideas. Y ahí Juli les nombraba otro tipo de sesgo, que es el sesgo social, que un poco ya lo nombramos, no nos vamos a detener mucho en esto, todos tenemos jerarquías, todos y todas tenemos jerarquías, o sea, a la hora de, por ejemplo, escuchar más a ciertos contactos, o por amistad, o por relación, y bueno, ahí actúa el sesgo social, ¿no? O sea, a veces por ahí decimos, bueno, no lo voy a chequear porque me lo está mandando tal persona, porque que, bueno, es creíble, y bueno, y a veces así funciona, ¿no? Cómo terminamos siendo un eslabón más en esa cadena de desinformación, precisamente por este sesgo y muchos otros. Lo pueden explorar, los sesgos cognitivos, hay muy buenos artículos, están, obviamente, entren a Faro Digital, por supuesto, ahí están muy trabajados en las guías que Juli les está compartiendo seguramente ahí por el chat, y después les vamos a dar las redes para seguir trabajando, como decían en la introducción del taller, ahí en Posadas, para seguir trabajando, porque esto es como una introducción, es como una puerta, ¿no? Es una pequeña introducción a lo que es este tema para seguir trabajando en las aulas. Todos queremos creer en la información que es verdadera. Bueno, ahí vemos cómo actúa el sesgo el principal, ¿no?, que veíamos antes, que es el sesgo de confirmación. Y cuando todo esto sucede, como decía Juli, ¿no?, de manera mezclada, ¿no?, acá lo estamos distinguiendo de forma conceptual, pero funcionan a veces todo al mismo tiempo, bueno, terminamos siendo un eslabón en la difusión de desinformación. Por eso nos parece que es interesante ver cómo funciona la desinformación, qué sesgos se empiezan a actuar en nosotros, en todos nosotros. Nadie escapa a esto, pero bueno, podemos escapar un poco más aprendiendo cómo funciona, de eso se trata, y por eso estamos acá. Miren, este caso es muy bueno, ¿no? O sea, es exagerado, pero como decimos siempre, Juli, está sacado de la vida real, ¿no? Sí, ¿a quién no le llegó, ¿no?, durante la pandemia, o las famosas cadenas, ¿no? Cadenas con links, con sumate, ¿no?, a tal vez invertir dinero en ayudar a tal persona. Bueno, el año pasado obviamente que hubieron muchas cadenas, ¿no?, el famoso reenviado de WhatsApp, por lo menos ahora sabemos, ¿no?, con esa categoría de reenviado, que tal vez no le escribió, obviamente, la persona que nos los manda, pero nos los está compartiendo, ¿no? Atención, tratamiento eficaz contra coronavirus. Un estudio científico confirmó lo que muchos ya venían avisando. La ingesta diaria de jugo de pomelo mezclado con alcohol etílico en ayunas reduce drásticamente las posibilidades de contagiarse de COVID-19. La universidad a cargo del estudio publicó ayer el paper en una prestigiosa revista. Esto no lo vas a leer en los grandes medios porque no es negocio. Prefieren que los gobiernos gasten plata en vacunas para el negocio de los laboratorios.
reenvíalo para que más personas puedan cuidarse. Los emoticones, ¿no? Como, qué locura, ¿qué piensan ahí? ¿Qué ven de este mensaje? ¿Qué marcas de nuevo encuentran? ¿Qué les llama más la atención que otras? ¿Les ha llegado algún mensaje similar a este que estamos mostrando? ¿Les ha pasado? Sí, Hernán y Juli, sí, estamos hablando acá acerca de lo que proliferó mucho en la pandemia, que fueron ese tipo de mensajes diciéndonos, acá no tanto el jugo de pomelo, pero sí la hoja de mamón, el té de la hoja de mamón. Claro. Claro, según la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Los mensajes es como que los procesos de desinformación se van adaptando, ¿no? Van absorbiendo las características del lugar, de los usuarios, de esas comunidades, de esas burbujas, y porque así se difunden, así se viralizan. De todas formas, tengamos en cuenta que, como decía Juli, nada se viraliza por sí mismo, nada se viraliza solo. Es una metáfora la viralización, y el contexto de pandemia me parece que nos ha enseñado, hemos aprendido mucho a cómo se comportan los virus. Esto no es un virus, esto es un material que se viraliza metafóricamente por acción concreta de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras, o sea, de la comunidad que hacemos Internet. O sea, y eso es fundamental. Miren, el reenviado, ¿no? Ese tag que es bastante reciente de WhatsApp, incluso a veces, si se reenvió muchas veces, van a ver que estos mensajes están con la introducción, con la etiqueta de reenviado muchas veces, como para que uno sepa que son resultado de cadenas de difusión y que vaya uno a saber cómo se originó. Bueno, las mayúsculas, apelar a la cuestión paranoica, ¿no? Esto de no te vas a enterar por ningún otro lado, los grandes medios no quieren que te enteres de eso. Bueno, generalmente son argumentos que tienen que ver mucho con estos procesos de desinformación. Y algo que también debemos hacer, más allá de aprender cómo funcionan estos mecanismos, cómo buscan apelar a nuestras emociones, al goce, para que nos quedemos en el goce cognitivo, para que no tengamos un costo cognitivo, por ejemplo, de decir, bueno, voy a invertir 2 minutos más, 3, 4, que en esta cultura parece ser una eternidad, ¿no? Un par de minutos para entrar en el enlace, para leer la noticia, para chequear bien cuál es la fuente. Bueno, para evitar caer en estos procesos de desinformación, un poco esta era la idea del encuentro, también denunciar, si nosotros identificamos, o sea, tener una actitud activa en cuanto a los buenos usos de Internet, ¿no? Decir, bueno, estoy para evitar que algo se siga difundiendo, y bueno, lo puedo reportar como desinformación, como fake news. Todas las plataformas han incorporado la categoría de desinformación para que nosotros podamos reportar, si así lo creemos, en las redes, este tipo de publicaciones. No sé si habrá alguna pregunta, estuvieron participando en el chat, estuvieron participando presencialmente, la verdad que, o sea, hubo preguntas, hubo comentarios, estamos contentas acá con Juli de poder haber brindado esta charla, y bueno, no sé si quedan algunas preguntas, nos gustaría que circulara el micrófono, si así lo creen allá, en el chat también. Ahí les dejamos, Ernie, bueno, de alguna forma un mensaje que sí circuló, un mensaje del bien que ha circulado, que es, por las dudas no comparto, si comparto información errónea me rectifico, y si te la compartieron a vos, corregilo. Bueno, esto es alguna de las cosas, de los consejos que también damos, como dijimos antes, parar, ¿no?, la cadena de la viralización, reportar en las plataformas, convertirnos también en activistas digitales, porque también cuando denunciamos es cuando las plataformas pueden también empezar a detectar, ¿no?, este contenido engañoso, manipulado, parcialmente falso, ¿no? Entonces, justamente como estamos hablando de convertirnos en ciudadanos digitales activos y que somos tal vez partícipes, ¿no?, de la viralización, también podemos ser partícipes de construir entornos digitales saludables, ¿no? Porque sabemos que la infodemia, que la viralización, la proliferación de noticias falsas también nos ha generado muchos impactos y daños reales, ¿no? No porque sea virtual, no es real, nos ha generado miedo, indignación,
bronca, nos polariza, nos distancia más como sociedad, obviamente atenta también a la democracia, la desinformación, por eso también es necesario tomar un rol activo, ¿no? Sí, tenemos una pregunta acá. Hola, buenas noches. Bueno, quisiera saber si hay alguna pena o condena judicial para las personas que envían o reproducen estas noticias falsas. No, no es un delito, no hay penas. Lo que sí hay, bueno, o sea, hay eso, o sea, saber que somos responsables, como decía Julia recién, de si dejamos pasar un proceso, o sea, un material que nosotros identificamos, ¿no? En la lectura, cuando nos llega, o sea, tener una actitud de acción, ¿no? Un activismo, no hace falta transformarnos en activistas, en militantes de la verdad, solamente participar, ¿eh? No solamente quedarnos pasivamente, como bien explicaba Juli durante el taller, en un lugar de recepción solamente, ¿no? Como si fuera un medio, Internet fuera un medio tradicional como la televisión de los años 50, ¿no? Donde yo me sentaba delante de la pantalla y solamente recibía información, imágenes, noticias, y no hacía nada. Digamos, estos nuevos medios nos permiten interactuar, nos permiten apropiarnos de los materiales. Bueno, me parece que esa es una de las claves. Los reportes, tenemos esas herramientas, los reportes en las plataformas cada vez más están incorporando recursos para que nosotros y nosotras podamos denunciar, pero por ahora, digamos, no está tipificado en el Código Penal, digamos, una figura, un delito, una calificación porque, digamos, para este tipo de fenómenos de desinformación, porque también tienen una frontera a veces muy delicada con la libertad de expresión. Entonces, yo tengo libertad de expresarme y como veíamos, no se puede reducir a esto es verdad y esto es mentira, ¿no? También podríamos preguntarnos qué es la verdad, quién tiene el derecho para decir esto es verdad y esto es mentira. Bueno, es un tema complejo, por eso estamos aquí en este encuentro, y bueno, pero por ahora la respuesta es que no, digamos que no sé si vos querés agregar algo más, Juli, pero digamos no está tipificado en el Código Penal como un delito. Sí sabemos que, por ejemplo, bueno, en los medios ha sucedido un caso en un canal de una periodista reconocida que ha traído campañas viejas de una candidata, ¿no? Que se está presentando ahora en Buenos Aires. Entonces, bueno, han salido obviamente a denunciar diciendo que había justamente publicado imágenes viejas, ¿no? Del 2000, creo que era del 2019, 2018, obviamente había pasado una pandemia en el medio, entonces, bueno, denunciaron justamente por difundir a través de medios tradicionales de comunicación como la televisión, imágenes descontextualizadas. Por el momento, lo que vemos es eso, es más una denuncia, una visibilización más social, ¿no? No incurren en delitos, aunque hay muchos periodistas que obviamente por su rol, ¿no?, de informar a la sociedad deberían tener obviamente responsabilidades cuando desinforman. Pero sí, otra de las cuestiones que quería decir en esto de la importancia de denunciar contenido que desinforma, a partir de las denuncias de usuarios también se ha avanzado mucho en las cuentas automatizadas. No sé si escucharon hablar de las granjas de bots, ¿no? Que son, eran cuentas que tal vez estaban dirigidas por un usuario, pero 100 al mismo tiempo, ¿no? Que salían justamente a plantear algún tema en la agenda, ¿no? A viralizar información falsa. Entonces, a partir de denuncias, sí, estas cuentas empezaron a cerrarse y ya cada vez es más difícil que tal vez un usuario pueda manejar 100 cuentas al mismo tiempo para salir a hacer o los famosos ataques de troll o justamente difundir información falsa. Entonces, sí vemos que las denuncias en las plataformas están tomando cartas en el asunto y obviamente se está limitando la acción, ¿no? En este fenómeno de la desinformación. Pero la verdad que creo que queda mucho por hacer todavía. No sé si quedará alguna pregunta entre los y las presentes allí.
No, estamos... Bueno. Se contestó la pregunta. Bueno, buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho. La verdad que ha sido toda esta serie de encuentros, de formaciones, de talleres, ha sido una experiencia muy linda desde Faro, así que esperamos, ¿no, Juli, que se repita pronto? Sí, también les dejé en el chat, los que están presenciales, se los voy a pasar, nuestro mail, consultas@farodigital.org, ¿no? También pueden seguirnos por las redes sociales, Faro Digital OK en Twitter e Instagram, y el Faro Digital en Facebook. Si quieren, obviamente, pedirnos un taller para su grupo, su organización, también nos pueden escribir a guadalupe@farodigital.org. Bueno, síganos en las redes, estamos todo el tiempo subiendo contenido, material para seguir concientizándonos y bueno, construyendo esta ciudadanía digital que tanto nos interpela. Y bueno, también muy agradecida con Ernie, gracias compañero, y gracias a todos los que estuvieron ahí participando y escuchando. Muchas gracias, Juli, muchas gracias, Hernán, por todos estos talleres que nos brindaron. Gracias por construir a la sociedad en los medios digitales, a que nos integremos de una forma satisfactoria y de una forma buena. Muchas gracias a la Escuela de Robótica, a Faro Digital, como ya los dije, al Polo TIC, a Silicon Misiones, a la provincia de Misiones y a la Cámara de Representantes por apoyar estas iniciativas donde participaron muchísimos municipios de la provincia de Misiones, y hoy que culminamos en la Escuela de Robótica. Así que hasta la próxima.